Un repentino mareo me abrumó. Me agarré la cabeza mientras imágenes de pesadilla pasaban por mi mente como una linterna giratoria. En un momento vi a mi hermano, sus ojos inyectados en sangre mirándome. Tienes que tener cuidado con él. Al siguiente fueron mis padres, sus rostros sin vida, congelados por el horror. No confíes más en Fiona Hart. Los recuerdos se estrellaron contra mí, golpeando mi último trozo de cordura. Apreté los ojos con fuerza, pero la oscuridad no se desvanecía. La pareja adúltera en la cama, enredados juntos, sus figuras borrosas. La voz enfermiza y dulce de Fiona resonó en mis oídos. Tu hermano todavía estaba pensando en ti cuando murió, no como tus padres. Van, y se fueron. Mi visión ardía, la furia surgía a través de mí tan intensa que sentí como si mis lágrimas se convirtieran en sangre. Hermano. Mamá. Papá. Finalmente lo veo ahora. Veo a Fiona Hart por quien realmente es. Pero es demasiado tarde. Demasiado tarde. Hey, ¿qué te pasa? ¿Estás cansada de caminar? Una mano sacudió ligeramente mi hombro, tirándome de vuelta al presente. Una voz nasal y aguda taladró mis oídos. Fiona Hart. Estaba a punto de abalanzarme sobre ella, para arrastrarla conmigo, cuando una voz femenina burlona me interrumpió. Oh, deja de actuar como si fueras altiva y poderosa. Sophie Reed, apenas hemos caminado unos pasos y ya estás agotada. ¿De qué están hechas tus piernas? ¿Tofu? Instintivamente giré la cabeza y me congelé. La mujer que hablaba era Lucy Young. Pero, ¿no se suponía que estaba muerta? Murió hace 2 años. Mi corazón latía salvajemente. Miré a mi alrededor y reconocí mi ubicación, una boutique cerca de nuestra universidad. Este lugar se destacó en mi memoria porque tuve innumerables discusiones aquí, intercambiando insultos con clientes. Y con quien tuve más conflictos fue con Lucy Young, la asociada de ventas. La miré con incredulidad antes de volver mi mirada a Fiona. Fue entonces cuando noté que parecía más joven de lo que recordaba. El rostro elegante y perfectamente mantenido de mis recuerdos había desaparecido. En cambio, llevaba una camiseta barata y descolorida. Su cabello estaba atado en 2 trenzas caídas, colgando detrás de su espalda. Se veía completamente simple, nada como la mujer refinada y equilibrada en la que se convertiría en solo unos años. Todavía estaba tambaleándome cuando Fiona habló con una voz suave y persuasiva. Lucy, no puedo esperar que todos sean tan duros como tú. Sophie es una jovencita mimada, siempre vestida de pelusa a todas partes. A diferencia de nosotras, nunca ha tenido que caminar largas distancias. Es comprensible que sea un poco delicada. Lucy se burló, su mirada se llenó de aún más desdén. Tan malditamente frágil. En ese momento, finalmente entendí. Había renacido. Estaba de regreso en mi primer año. El año en que Fiona Hart se convirtió en mi compañera de cuarto. El año en que mi pesadilla comenzó. A partir de este punto, ella crearía cuidadosamente su imagen. Brillante, trabajadora, inspiradora, convirtiéndose lentamente en la diosa del campus que todos adoraban. Yo, su supuesta mejor amiga, la presentaría a mi hermano, allanando el camino para ella. Y yo, la tonta, no sería más que un trampolín para ella, usada para aumentar su estatus. Cuando ya no fuera útil, conspiraría contra mí, asegurando la muerte de mi familia. Al final, se llevaría todo, hasta el último centavo de mi herencia. Ahora, frente a mí, Fiona levantó 2 vestidos, uno en cada mano. Un brazo todavía me sostenía ligeramente, su expresión era una mezcla de preocupación y culpa. Lo siento mucho. Estaba demasiado concentrada en elegir ropa para ti que no me di cuenta de que estabas cansada. ¿Por qué no volvemos primero? Miré los vestidos, ninguno de los cuales era de mi talla. Reprimiendo la ola de odio que surgía dentro de mí, forcé una sonrisa. ¿Seguro? Deja que paguemos entonces. Fiona claramente asumió que pagaría, como antes. Sostuvo los 2 vestidos contra mí, inclinando la cabeza en una pose pensativa. El azul claro te hace ver más bella, pero el negro adelgaza. ¿Cuál te gusta más? Me miró con expectación. O tal vez, ¿por qué no compras los 2? Bajé la mirada, enmascarando el odio frío y calculador en mis ojos. En mi vida pasada fui lo suficientemente estúpida como para caer en sus trucos, pero esta vez va a ser diferente. Al escuchar mi respuesta, la respiración de Fiona se entrecortó por una fracción de segundo antes de recomponerse rápidamente, mostrando una sonrisa brillante. Está bien, deja que paguemos los 2. Le entregó ambos vestidos a Lucy. La joven Lucy ni siquiera se molestó en preguntar, solo cortó rápidamente las etiquetas, poniendo los ojos en blanco. Luego intercambió una mirada con su compañera de trabajo que prácticamente gritaba: «Mira a esta tonta chica rica siendo estafada».
Sus dedos golpearon rápidamente la caja registradora. Eso sería $119,800. Puedes escanear el código QR aquí. Fiona se hundió tranquilamente en el lujoso sofá de la tienda, admirando sus uñas recién hechas, sin la más mínima intención de pagar. Sonreí. Realmente fue mi culpa por malcriar a esta pequeña serpiente codiciosa. Mi familia había sido rica por generaciones. La mayoría de mis amigos venían de entornos adinerados. Cuando intercambiamos regalos, nunca nos importó el precio. Todo se trataba del sentimiento. Por eso, cuando Fiona Hart cambió un saltamontes que había entregado por un bolso de diseñador que valía miles, no pensé nada. Ese saltamontes todavía estaba cuidadosamente guardado en una caja de cristal Tiffany, colocada en el lugar más destacado de mi estantería. Fiona debió haberme maldecido como tonta cada vez que lo vio. Ya no podía molestarme en seguir con el teatro. Tirando un casual, necesito atender una llamada. Me levant y salí. Paré una silla de paseo y me fui sin mirar atrás, sin pagar la cuenta. Esos $19,800 seguramente causarían un espectáculo entre Fiona y Lucy Young. Ya podía imaginar el drama que se desarrollaría en la tienda de la escuela. Lo primero que hice fue buscar a nuestra asesora estudiantil, Lisa Evans, para solicitar una transferencia de dormitorio. Lisa, que también provenía de un entorno modesto, instintivamente habló por Fiona. La escuela tiene reglas. Los cambios de dormitorio no están permitidos sin circunstancias especiales. Sophie, deberías tratar de ser más comprensiva cuando vivas con otros. Sé que tú y Fiona vienen de diferentes orígenes, pero esa es una razón más para llevarse bien. Después de todo, tus compañeros de clase son un destino raro para ser compañeros de habitación. Esperaba que dijera esto poniendo una expresión afligida pero reacia a hablar. Murmuré. Tengo una razón válida para necesitar transferirme, pero es difícil hablar de ello. Mi vaga respuesta dejó mucho espacio para la especulación. Lisa estaba a punto de investigar más cuando una fuerte conmoción estalló desde afuera. Al segundo siguiente, la puerta de la oficina se abrió de golpe con un estruendo. Sonó una voz aguda y agresiva. Sophie Reed, devuélveme mi dinero. Bueno, Lucy Young en realidad había irrumpido en el campus. Esos $119,800 realmente debieron haber tocado una fibra sensible. Sonreí. Momento perfecto. Me había estado preguntando quién podría ayudar. Yo expongo los trucos manipuladores de Fiona Hart y, con Lucy aquí, ella haría la mitad del trabajo por mí. Lucy cargó como una tormenta, seguida de cerca por una docena de estudiantes curiosos, ansiosos por ver cómo se desarrollaba el drama. Marchó directamente al escritorio de Lisa, golpeando los dos vestidos en la superficie, ignorando por completo la expresión oscurecida de Lisa. Inflando su pecho, exigió: «Profesora, ¿puede hacer algo con sus estudiantes? Solo soy una chica trabajadora que vende ropa, pero hoy está», me señaló la cara con el dedo, vino a nuestra tienda, se probó ropa, me tuvo corriendo de un lado a otro sirviéndola toda la tarde, finalmente eligió 2 piezas y luego se fue sin pagar. Ya corté las etiquetas. ¿Quién va a cubrir la pérdida? Eso es $119,800. Cuando sus palabras aterrizaron, la mirada de Lisa se dirigió hacia mí, llena de dudas. Mientras tanto, los susurros se extendieron entre los estudiantes reunidos. ¿No dijeron que la familia de Sophie Reed era rica? ¿Por qué estafaría a un empleado de la tienda con una factura? Tal vez solo menosprecia a las personas de orígenes más bajos. La situación era demasiado familiar. Lucy Young, con su actitud agresiva e irrazonable y su capacidad para tergiversar la verdad, había sido la pesadilla de mi existencia en mi vida pasada. Tenía mal carácter y nunca podía echarme atrás en una discusión. Siempre intentaba razonar para llegar a la victoria, pero a Lucy no le importaba la razón. Sabía exactamente cómo presionar mis botones. En ese entonces, tuve innumerables peleas públicas con ella, dañando mi reputación cada día. Para cuando me gradué, cada vez que la gente mencionaba mi nombre, Sophie Reed, sacudían la cabeza y decían que era una mocosa malcriada, siempre haciendo una escena. Pero esta vez no iba a caer en eso. Sonreí y me volví hacia Lucy. Mi expresión era pura e inocente. Debes estar equivocada. Hoy no compré ropa. Mi amiga sí. ¿Por qué vienes a mí por dinero? Lucy así burló. Tú eras la que los quería. Has comprado en nuestra tienda muchas veces antes. Tengo los registros. Oh, la gente rica cree que puede jugar con la gente común como si fueran tontos. Lanzó su ultimátum: no más tonterías. Paga o iremos directo a la estación de policía. La expresión de Lisa se oscureció aún más cuando se dio cuenta de que la situación estaba empeorando. Se volvió hacia mí con una mirada de advertencia. Sophie, sé que no eres alguien que deliberadamente se saltaría una factura.
Si hay un malentendido, es mejor aclararlo ahora antes de que las cosas se salgan de control. No querrías que esto dañara tu reputación o la de la escuela. Su significado era claro: solo paga y sigue adelante. Los ojos estaban sobre mí desde todas las direcciones, esperando ver qué haría a continuación. Miré a la figura familiar escondida detrás de la multitud y solté una risa silenciosa. Fiona Hart, no tienes idea de lo que estás a punto de perder después de hoy. No me molesté en explicar. En cambio, recogí los vestidos del escritorio y traté de ponérmelos sobre mi ropa. La camiseta ajustada que llevaba puesta lo hacía un poco difícil, pero aún así, cualquiera con ojos podía ver que la forma de mi cuerpo era completamente incompatible con estos vestidos de talla S. La habitación quedó en silencio. Luego solté una risa fría. ¿De verdad crees que puedes lograr esto? ¿Tienes siquiera un cerebro? Me acerqué a Lucy Young, elevándome sobre ella. Ni siquiera hablemos de cómo esta ropa barata de tercera categoría no cumple con mis estándares. Incluso si tu tienda vendiera marcas de lujo de alta gama, mientras tuviera una persona de ventas como tú, todo en ella seguiría siendo basura para mí. Me incliné ligeramente, levantando una ceja. Ahora dime, ¿quién exactamente se está saltando la factura aquí? Amenacé con calma. Si no puedes explicar adecuadamente, iremos a tu tienda y revisaremos las imágenes de vigilancia. Y después de eso, te demandaré por difamación. No te preocupes, tengo todo el tiempo del mundo para lidiar contigo. Lucy Young claramente no había esperado esta reacción de mí. Se quedó congelada, pillada desprevenida. En todos nuestros encuentros pasados, siempre había asumido que yo era solo otra niña rica despistada, alguien a quien podía manipular con unas pocas palabras y hacerme entregar voluntariamente mi dinero. Pero cualquiera que hubiera sufrido como yo en mi vida pasada nunca podría seguir siendo el mismo tonto ingenuo. Sus ojos se desviaron. Su confianza se tambaleó, pero aún así trató de mantenerse firme. Bien, tal vez no fuiste tú quien dijo que ibas a comprar los vestidos, ¿pero no era tu amiga? Si ella no tiene el dinero, por supuesto que vendría a ti. ¿No siempre pagaste por ella antes? ¿Por qué no esta vez? La multitud estalo en murmuros. ¿Qué tipo de lógica es esa? Eso es básicamente extorsión. Así que, si llevo a mi amiga a comprar una casa y no pueden pagar, ¿el desarrollador debería venir a por mí en su lugar? Casi malinterpreté a Sophie Reed, pero en serio, ¿quién es esta supuesta amiga? Eso es una desvergüenza de otro nivel. En este punto, Fiona Hart ya no podía permanecer oculta. Rápidamente se abrió paso entre la multitud, dando un paso adelante. Elegí los vestidos para Sophie, dijo su voz temblorosa, como si estuviera al borde de las lágrimas. Luego, como si tratara de calmar la situación, agregó: por favor, deja de discutir. Todo esto es mi culpa. Yo lo pagaré. Trabajaré a tiempo parcial y ahorraré tan pronto como pueda. Simplemente, no le hagas las cosas más difíciles a Sophie. Fue cuidadosa con sus palabras, difuminando sutilmente la verdad y evitando intencionalmente el problema real de para quién eran realmente esos vestidos. Hizo que pareciera que los vestidos estaban destinados a mí, implicando que, lógicamente, debería ser yo quien los pagara. La mayoría de la gente naturalmente simpatiza con los débiles. Si la dejo seguir torciendo la historia, no solo escaparía ilesa, sino que también saldría luciendo como una amiga desinteresada y leal. Mientras tanto, toda la culpa recaería sobre mí, al igual que en mi vida pasada, donde constantemente me pintaban como arrogante, malcriada e irrazonable, una reputación de la que nunca podría deshacerme. Pero esta vez, no sería su trampolín. Mientras la confusión se extendía entre los espectadores, dejé escapar un pequeño suspiro y me volví hacia Lisa Evans. Profesora, ¿entiende ahora por qué solicité una transferencia de dormitorio? Lisa parecía desconcertada, claramente no seguía mi repentino cambio de conversación. Los otros estudiantes estaban igualmente confundidos, preguntándose por qué había cambiado de tema de repente. No los dejé colgados y hablé directamente. Dijo que eligió estos vestidos para mí, pero deliberadamente eligió su propia talla y, al final, todavía se esperaba que yo pagara. Fiona, sé honesta contigo misma. De todos los vestidos que he pagado, ¿quién los usó realmente? Al final, encontré su mirada de frente y continué, mi voz tranquila pero afilada. La ropa, los zapatos y los bolsos que has comprado a mi nombre, ¿cuánto suman ahora? 6 cifras, al menos. Dejé que el peso de mis palabras se asentara. En aquel entonces, te consideraba una amiga. Sabía que tu situación familiar no era muy buena, así que no me importaba cuando hacías pequeños trucos como este. Era solo dinero, después de todo. Estoy dispuesta a gastar dinero en mis amigos. Pero, ¿alguna vez realmente me viste como una amiga? Gastaste mi dinero libremente, dije, pero,
¿Cómo me describiste a los demás? Tu amiga cercana, Rachel Lowe, constantemente decía que despreciaba a las personas que hacían alarde de su riqueza, que darte cosas era un insulto para ti. Exteriormente me defendiste, pero a mis espaldas avivaste las llamas. Dime, Fiona, si no hubieras estado de acuerdo en silencio con ella, ¿se habría atrevido a hablar con tanta confianza? En mi vida pasada, Fiona Hart usó mi dinero para vestirse como una niña privilegiada, mientras aún mantenía sus harapos según la narrativa que ella misma creó. Constantemente insinuaba a los demás que la ropa y los accesorios que usaba eran solo mis desechos, pintándose a sí misma como un loto puro e inmaculado que se levanta del barro. Sabía exactamente cómo venderse a sí misma. Las inteligentes no eran tan bonitas como ella, y las bonitas no eran tan trabajadoras como ella. Así que, a pesar de no ser notable en habilidad real, ganó el premio al estudiante sobresaliente de la escuela todos los años, acariciando su currículum con brillantes elogios. Pero ahora, mientras yo pelaba las capas de su imagen cuidadosamente construida, exponiendo la verdad podrida debajo, su rostro se puso más y más pálido. Fiona y hasta aspirada. No puedo creer que realmente voté por ella para ser la anfitriona del evento de exalumnos de la próxima semana. Si la gente descubre que el representante de nuestra escuela es solo un conspirador de dos caras, seríamos el hazmerreír. Ese evento de exalumnos. En mi vida pasada, Fiona Hart había brillado brillantemente como anfitriona de ese mismo evento. Fue entonces cuando se transformó por primera vez de una chica común de pueblo a una diosa intocable, ampliamente admirada. Entre sus admiradores estaba mi prometido, Zachary Coleman. Ese hombre vil amó a Fiona todo el tiempo, pero por el bien de sus ambiciones, se comprometió conmigo. No solo me saboteó a cada paso, sino que incluso me envenenó lentamente, destruyendo mi salud con el tiempo. Más tarde, cuando la Sun Corporation estaba al borde del colapso, tomé la propuesta de asociación finalizada para rogarle ayuda a Zachary. ¿Y dónde estaba él? Ocupado en la cama con Fiona Hart. En ese momento, mi hermano y mis padres ya se habían reducido a nada más que cadáveres fríos sin enterrar. Esperé fuera de su habitación durante una hora entera hasta que finalmente estuvieron satisfechos antes de que me permitieran acercarme. Esa propuesta de asociación había llevado 2 semanas de trabajo ininterrumpido de toda mi empresa para perfeccionarla y, sin embargo, con solo unas pocas palabras de Fiona, Zachary la rompió en pedazos. La humillación de mi vida pasada todavía ardía en mis huesos. Mis uñas se clavaron en mis palmas mientras apretaba los puños. Hasta vez, Herr Cape Hagen. Hasta el último de ellos. Profesora, ¿puedo transferirme de dormitorio ahora? Pregunté rotundamente. Lisa Evans miró a Fiona, cuya expresión culpable lo decía todo. Con un suspiro de resignación, asintió. Está bien, haré los arreglos lo antes posible. Con mi objetivo logrado, intercambié algunas palabras amables antes de salir de la oficina. Fiona Hart todavía era demasiado joven. Aún no dominaba el arte de adaptarse como una serpiente, como lo había hecho en mi vida pasada. En el momento en que le cambié el guión, no tenía forma de defenderse. Todavía no era la actriz astuta que podía tejer mentiras tan perfectamente que nunca perdía el control de la situación, pero no tenía ningún interés en mostrar misericordia. Mientras el enemigo era débil, atacar era la mayor virtud. Mientras caminaba de regreso a mi dormitorio, mi mente vagó hacia el próximo evento de exalumnos. Estaba tan sumida en mis pensamientos que no noté una mano que de repente se extendió desde un lado, casi golpeándome en la cara. Lucy Young bloqueó mi camino, parada allí con los brazos cruzados, exudando el aura de un matón callejero. Sophie Reed, hablemos, sonrió, su voz goteando arrogancia. Sé que tienes dinero. Unos pocos miles no son nada para ti. ¿Por qué no eres generosa y cubres el costo? No es como si te importara. Siquiera piénsalo como comprar un amigo. ¿Qué dices? La miré sin palabras. Era como escuchar la configuración de una mala broma. ¿Se estaba arrojando al fuego? Bueno, entonces, con gusto la obligaré. Sin decir una palabra, saqué mi teléfono y comencé a escribir. Lucy frunció el ceño, confundida. ¿Qué estás haciendo? Curvé mis labios en una sonrisa. Presentando una denuncia en tu contra. Parpadeó y, de repente, estalló en carcajadas, doblándose como si acabara de escuchar la cosa más divertida del mundo. ¿Hablas en serio? ¿Te has quejado de mí antes? ¿Funcionó alguna vez? Déjame decirte algo, soy la mejor vendedora en mi tienda. Incluso el gerente no se atrevería a tocarme. ¿Crees que una queja hará algo? Por favor. No estaba equivocada. Realmente había sido un tonto en mi vida pasada. Desperdicié tanta energía discutiendo con Lucy Young mientras Fiona Hart cosechaba silenciosamente las recompensas. Cada vez que chocaba con Lucy, Fiona se quedaba a mi lado, fingiendo apoyarme,
mientras ganaba simpatía y aumentaba su propio estatus. Y cada vez que caía en su juego, llevaba varias bolsas de compras en mis manos mientras Lucy Young estaba parada allí con aire de suficiencia. Su gerente podría haberla regañado en la superficie, pero a puertas cerradas probablemente le estaba levantando el pulgar. Pero esta vez fui más inteligente. Una chica rica tenía su propia manera de manejar las cosas. En lugar de perder el tiempo en peleas triviales, ¿por qué no ir directo a la raíz del problema? Sonreí levemente. Es posible que desees esperar para celebrar. Ten cuidado o terminarás dándote una bofetada en la cara. Al ver mi comportamiento tranquilo y sin afectación, Lucy no pudo contenerse. Maldito. ¿Qué pasa con esa actitud? Solo eres un mocoso malcriado con dinero. ¿A quién diablos crees que estás tratando de impresionar? En mi mente, Connie. 3, 2, 1, ring, ring. El teléfono de Lucy sonó. Me lanzó una mirada burlona antes de responder, poniendo deliberadamente la llamada en altavoz para que pudiera escuchar. Hey, jefe. ¿Qué pasa? Su tono era demasiado familiar, claramente tratando de presumir. Pero al segundo siguiente... Lucy Young. ¿Qué diablos hiciste? Mi jodiste. ¿Te das cuenta de qué? ¿Dónde diablos estás? Regresa tu trasero a la tienda ahora. Lucy sonrió con satisfacción, y se congeló. Espera, ¿qué pasó, jefe? Hola. Antes de que pudiera obtener una respuesta, la llamada terminó con un pitido agudo. Le tomó un largo momento procesar lo que acababa de pasar. Luego, en pánico, corrió detrás de mí. Sophie Reed, detente ahí. ¿Qué diablos hiciste? Me giré ligeramente y le di una lenta sonrisa malvada. Adivina. Por primera vez, su máscara arrogante se rompió por completo. Había innumerables formas de destruir a alguien. No había necesidad de ensuciarme las manos por un empleado de tienda de poca monta. Destrozar una pequeña boutique fue tan fácil como chasquear los dedos. Todo lo que tenía que hacer era darle una instrucción simple al secretario de la corporación Son. Él naturalmente encontraría la mejor manera de manejar el problema de manera eficiente y efectiva. Mientras veía a Lucy Young salir corriendo en un torbellino, de repente recordé algo de mi vida pasada. En algún momento, Lucy y Fiona Hart tuvieron una pelea por un problema desconocido. Lucy incluso había amenazado con exponer los escándalos de Fiona, pero antes de que pudiera actuar, fue brutalmente asesinada por cobradores de deudas, a machetazos en medio de la noche. En ese momento, todavía era ciegamente leal a Fiona, pensando en ella como mi mejor amiga. Cuando escuché la noticia, de hecho, aplaudí con alegría, diciendo, «Se lo merece». Mirando hacia atrás ahora, todo se sentía demasiado conveniente. ¿Realmente fue solo una coincidencia? Lo dudaba mucho. Fiona Hart siempre había estado calculando. ¿Qué había sabido exactamente Lucy Young que la convertía en una amenaza? ¿Qué influencia tenía sobre Fiona que hacía que valiera la pena eliminarla? Pensé por un momento y luego saqué mi teléfono. «Tío Lu, necesito que investigues algo por mí. Tal vez esta vez, Lucy Young podría ser más útil viva que muerta». En el dormitorio, empaqué mis pertenencias en un tiempo récord y luego, sin vacilación, contacté con un agente inmobiliario y alquilé un apartamento completamente amueblado fuera del campus. En cuanto al resto de mis cosas en el dormitorio, contraté a una empresa de mudanzas para llevarse todo, hasta la última botella de gel de baño. Incluso la ropa, los zapatos y los bolsos que había comprado previamente para Fiona Hart se los llevaron. Como era de esperar, en el momento en que mis cosas se fueron, Fiona me llamó. Lloró amargamente por teléfono, alegando que la había entendido mal, que toda la situación le estaba rompiendo el corazón. Solo podía imaginar lo miserable que debía ser sin mí como su cajero automático personal. Sin pensarlo 2 veces, bloqueé su número. Mientras tanto, mi fallout con Fiona había explotado en el foro del campus. Algunas personas se pusieron de mi lado, diciendo que me habían explotado durante años, llamando a Fiona una sanguijuela cazafortunas. Sophie era tan ingenua y amable, pero esa serpiente Fiona la drenó por completo. El corazón de Fiona es la reencarnación de un parásito chupador de dinero. Pero, como siempre, hubo quienes se negaron a creerlo. Vamos, no hay forma de que Fiona sea tan mala. Ha sido una estudiante sobresaliente todos los años. No conocemos la historia completa, no hay necesidad de sacar conclusiones precipitadas. Y luego estaba esto. Si Fiona Hart era realmente tan egoísta y manipuladora, ¿por qué la escuela todavía la seleccionaría como representante para el evento de exalumnos de la próxima semana? Entré en el sitio web oficial del evento y me desplacé por la lista de representantes de la escuela. Vi su nombre. Lisa Evans siempre había sido parcial hacia Fiona. Lo había esperado. Pero que ella la empujara descaradamente al centro de atención en un momento tan crítico.
Eso era una provocación absoluta. Bien, si querían desafiarme, estaría más que feliz de participar el día del evento de exalumnos. Mi hermano, como uno de los graduados distinguidos, regresó al campus. En el momento en que lo vi, un fuerte pinchazo me atravesó la nariz y casi rompo a llorar. Hermano. Abrí la boca, pero mi garganta se sentía como si estuviera oprimida por una enorme roca. Se puso ronca y tensa al escuchar mi voz. Mi hermano Ethan giró la cabeza, sus ojos estaban llenos de calidez e indulgencia. Ven aquí, déjame ver si has perdido peso. Me tragué la abrumadora necesidad de llorar y me arrojé a sus brazos. Ethan, te extrañé mucho. Extraño a mamá y a papá. Solo quiero a mi casa. La expresión de Ethan parpadeó con un rastro de sorpresa antes de volverse seria. ¿Qué pasa? ¿Ocurrió algo en la escuela? ¿Alguien te hizo bullying? Estaba a punto de negar con la cabeza cuando, por el rabillo del ojo, vi a Zachary Coleman, que también había venido al evento de exalumnos. Al instante, cambié de opinión. Parpadeé hacia Ethan, mis ojos empañados por las lágrimas. Me han acosado tanto que quiero cancelar mi compromiso con Zachary Coleman. Sus cejas se fruncieron profundamente. Aproveché la oportunidad para agregarle leña al fuego. Zachary, no me ama. No solo me ignora la mayor parte del tiempo, sino que también coquetea con mi compañera de cuarto de té verde frente a mí, como si fuera invisible. En este momento, Zachary aún no había conocido oficialmente a Fiona Hart, pero tenía un instinto inquebrantable. Tarde o temprano, los dos terminarían juntos, como en mi vida pasada. Después de todo, en aquel entonces, a Zachary le había tomado solo unos segundos enamorarse de ella. El rostro de Ethan se oscureció. ¿La compañera de cuarto de la que estás hablando es Fiona Hart? Es cierto. Lo miré de cerca, relajándome solo cuando no vi nada más que puro disgusto en sus ojos. En mi vida pasada, Fiona se había enamorado de mi hermano a primera vista. Lo persiguió durante 7 años y, finalmente, bajo mi implacable emparejamiento y la presión de nuestros padres, se casaron. Pero después de la boda, ella acusó a Ethan de abuso doméstico, alegando que sufrió un aborto espontáneo por su culpa. Solía creerlo al principio. ¿Cómo pudo mi gentil y refinado hermano convertirse de repente en un borracho violento? Pero los moretones que cubrían el cuerpo de Fiona eran innegables. El informe de aborto espontáneo del hospital lo era aún más. Estaba furiosa y llena de culpa. Estuve a su lado cuando solicitó el divorcio. Incluso recurrí al chantaje emocional, amenazando con lastimarme si Ethan no estaba de acuerdo, solo para asegurarme de que Fiona estuviera satisfecha. Hasta el día de hoy, todavía lloraba por el niño por nacer que nunca tuvo una oportunidad. Pensando en el pasado, debo haber estado poseída. ¿Cómo pude dudar del hermano que había estado a mi lado durante más de 20 años solo por las palabras de Fiona? Más tarde supe la verdad. Las heridas en su cuerpo eran falsas, el aborto espontáneo era una mentira. Ese niño ni siquiera era de mi hermano, era el bastardo de Zachary Coleman. Fiona nunca tuvo la intención de quedarse con el bebé. Para ella, solo fue otro movimiento calculado. Usó la historia del aborto espontáneo para deshacerse de un posible escándalo, incriminar a mi hermano por violencia doméstica y ganar simpatía mientras conspiraba para quedarse con la riqueza de nuestra familia. Y como giro final, manipuló a Zachary para que se sintiera tan culpable que se dedicó a ella por completo. La verdad es que Fiona nunca amó realmente a ninguno de los dos. Solo amaba la emoción del control, la satisfacción de hacer que todos se inclinaran a sus pies. Al final, atrajo a Ethan a una trampa. Recibió una llamada diciendo que Fiona había sido secuestrada y que debía llevar el rescate. Le rogué que no fuera, incluso amenacé con quitarme la vida si lo hacía. Pero aún así, fue. Fiona salió ilesa. Mi hermano, sin embargo, fue golpeado hasta la muerte. Cuando mis padres corrieron a la escena al enterarse de la noticia, sufrieron un accidente automovilístico repentino. Ambos murieron en el impacto. Extrañamente, el conductor que iba con ellos solo sufrió una pierna rota. En cuanto a mí, yo ya estaba más allá de salvar. Zachary siempre había estado obsesionado con las mujeres delicadas y, bajo la influencia de Fiona, me convenció de tomar pastillas para bajar de peso. Esas pastillas no eran más que veneno lento. Mi cuerpo ya se había podrido de adentro hacia afuera. La muerte era solo cuestión de tiempo. Y así fue como la familia Son fue destruida sistemáticamente por Fiona Hart. Perdida en mis recuerdos, apreté mis dedos helados en un puño. De repente, un par de manos cálidas y firmes se envolvieron alrededor de las mías. Sophie, cualquier cosa que se pueda quitar tan fácilmente nunca fue importante para empezar. La voz de Ethan era tranquila, pero tenía un filo afilado. En cuanto a las personas que no te merecen, tu hermano se ocupará de ellas.
Mientras hablaba, lanzó una mirada fría hacia algo en la distancia. Seguí su mirada y vi a Zachary Coleman parado a solo unos metros de distancia, cruzando fatídicamente el camino de Fiona. Aunque esta vez Fiona no era la deslumbrante anfitriona del evento, ni estaba vestida con ropa de diseñador costosa, ni tenía un maquillador de alta gama trabajando en su rostro, se mezclaba con un grupo de chicas y no era nada destacable. Y, sin embargo, Zachary todavía la notó al instante. Era como si algo en lo profundo de él se hubiera despertado, reconociéndola de otra vida. En aquel entonces, Zachary siempre había sido un hombre serio y frío a mi alrededor. Se comportaba con un aire de madurez y moderación. Pero ahora, a diferencia de su comportamiento sereno habitual, los labios de Zachary Coleman se curvaron ligeramente mientras miraba a Fiona Hart. Sus ojos ardían con una pasión apenas contenida, como un joven despistado que experimenta el amor por primera vez. Se inclinó y le susurró algo al oído, haciendo que sus mejillas se sonrojaran mientras ella se reía dulcemente. Los dos parecieron llevarse bien de inmediato, tanto que ni siquiera notaron que Ethan y yo estábamos allí parados. Así, pasaron junto a nosotros sin una sola mirada. La mirada de Ethan se oscureció mientras observaba la figura que se alejaba de Zachary. Mientras tanto, yo simplemente sonreía. El espectáculo finalmente había comenzado. El evento de exalumnos, centrado en el desarrollo profesional y el intercambio de recursos, se prolongó durante la mayor parte del día. Durante el intermedio, Fiona se me acercó de repente con una botella de agua mineral. Sus ojos se curvaron en una sonrisa. Sophie, las bebidas en la sala de conferencias se están acabando. Guardé esta solo para ti, tómala. Alrededor de nosotros, los estudiantes desaceleraron sus pasos, obviamente curiosos por ver cómo se desarrollarían las cosas entre los dos personajes principales del reciente escándalo del campus. El movimiento de Fiona fue un clásico brillante dentro de su estrategia. Asumió que yo seguía siendo bondadosa y fácil de manipular. Al actuar públicamente como si todavía fuéramos amigas cercanas, esperaba persuadirme para que dejara lo pasado atrás. De esa manera, podría seguir usándome como su vaca de efectivo personal. Y si me negaba a seguirle el juego, no importaba. Todavía podía hacérsela lastimada. Dado mi temperamento, cualquier argumento público solo me haría ver como la agresora, mientras que ella ganaría simpatía. Si repetía esta actuación unas cuantas veces más, incluso podría borrar por completo el daño de sus escándalos anteriores. Qué lástima que calculó mal. Ya no era el tonto ingenuo que podía moldear a voluntad. Me había arrastrado fuera del mismo infierno. La miré, divertido. ¿En serio crees que fingir que no pasó nada me convertirá en tu tonto otra vez? Fiona endureció su expresión, vacilando por primera vez. Sophie, no debes decir cosas tan hirientes. Mi Pearl. Si mis palabras te lastiman, no cuestiones mis modales. Solo debes saber que lo hice a propósito. Con eso, me giré para irme, pero antes de que pudiera dar un paso, alguien me agarró del brazo. Disculpa. La voz fría de Zachary Coleman sonó mientras me miraba con desaprobación. Me burlé, sacudiendo su mano. ¿Y si no? Su mirada se oscureció. Entonces tendré que reconsiderar nuestra relación. La futura amante de la familia Coleman debería, al menos, tener algo de decencia básica. Capdel Destello en Los Ojos de Fiona. Con su inteligencia, ya había deducido que cualquiera comprometido conmigo debía venir de un entorno rico o poderoso. Y con sus agudos instintos, podía sentir claramente el interés manifiesto de Zachary en ella. Dada su naturaleza codiciosa, nunca dejaría de lado un plan de respaldo de tan alta calidad. Sonreí. Oh, qué heroicos. Ustedes dos son una pareja perfecta. Dime, ¿cuánto tiempo has estado escabulléndote a mis espaldas? Los estudiantes que observaban jadearon en estado de shock. La cara de Fiona se quedó sin color. Sophie, deja de inventar cosas. Me acabo de conocer con él hoy. Dejé escapar una risa sarcástica. Oh, ¿entonces por qué no lo juras? Di que nunca has pensado en Zachary Coleman y que nunca tendrás nada que ver con él en el futuro. De lo contrario, puede que te salgan llagas de la cabeza a los pies, sufras funciones corporales incontrolables y mueras de la manera más miserable imaginable. Fiona era profundamente supersticiosa. Dudó solo un segundo antes de fingir que no me escuchaba y bajó la cabeza con una expresión lastimera. Sophie, realmente me has entendido mal. Entre la multitud, alguien rió disimuladamente. Ah, el clásico movimiento del té verde, haciéndose la víctima. La cara de Fiona se sonrojó de vergüenza. Ya es suficiente, dijo Zachary con gravedad. Sophie, deberías pensar antes de hablar. No soy alguien con quien puedas bromear tan casualmente. Ten cuidado de no llevar las cosas demasiado lejos. ¿Parezco que estoy bromeando? Miré a Zachary Coleman, mi voz mezclada con diversión.
como si fueras un premio raro. Tal vez mírate bien en un espejo y pregúntate si vales la pena. La multitud estalló en risas. La cara de Zachary se oscureció instantáneamente, su expresión tormentosa. Probablemente nunca había sido humillado así en toda su vida. Con la mandíbula apretada, escupió entre dientes. Increíble. Sin decir otra palabra, giró sobre sus talones y se alejó. Zachary, no te enojes, lo llamó Fiona dulcemente, mirándolo rápidamente. Ella es simplemente brusca a veces. Antes de irse, me lanzó una mirada llena de burla, como si ya estuviera saboreando su victoria. Casi me reí a carcajadas. Fiona, no tienes idea de que hoy marca el final de tus buenos días. Cuando el evento de exalumnos se acercaba a su conclusión, la pantalla grande comenzó a reproducir un montaje celebrando la historia y los logros de la universidad. El anfitrión habló apasionadamente sobre el legado de la escuela. De repente, la pantalla parpadeó y comenzó a reproducirse un vídeo completamente diferente. El metraje fue impactante, atrayendo de inmediato toda la atención de la audiencia. Un jadeo colectivo y algunos gritos de sorpresa llenaron el pasillo cuando una desaliñada chica de secundaria fue arrastrada al encuadre por el cabello. En el vídeo, la chica fue inmovilizada contra el suelo por un grupo de chicas de aspecto rudo, incapaz de moverse, sollozando de dolor. Fiona, juro que fue un accidente. No quise sacar una puntuación más alta que tú en el examen. La cámara hizo una panorámica, revelando un rostro familiar de dolor. Fiona Earp, sin expresión, masticó casualmente un chicle antes de presionarlo contra el cabello de la chica. Sus labios se curvaron en una sonrisa burlona. No te preocupes, solo necesito darte una pequeña lección para que no lo vuelvas a hacer. La chica tembló de terror. No, por favor. Una bofetada. Una fuerte bofetada resonó en los altavoces. Las lágrimas corrieron por el rostro de la víctima mientras sollozaba. Lo siento, lo siento. Juro que no lo volveré a hacer. Pero Fiona no había terminado. Miró a sus seguidores y señaló con un asentimiento. Cada uno de ustedes tome turnos para abofetearla. No paren hasta que esté satisfecha. El pasillo quedó en silencio mientras el sonido implacable de las bofetadas llenaba la habitación, mezclado con gritos agonizantes y risas crueles. El vídeo terminó. Por un largo momento, el auditorio quedó en un silencio sordo. Y luego, estalló. Los susurros comenzaron a extenderse como un reguero de pólvora. Ese era Fiona Hart, ¿no? Sí, era una estudiante de primer año en la escuela secundaria en ese entonces. No puedo creerlo. Ella siempre parecía tan amable y refinada. Cada vez más ojos se volvían hacia Fiona, sus miradas llenas de conmoción y disgusto. De pie al frente del pasillo, Fiona estaba pálida como una sábana, temblando como una frágil hoja atrapada en una tormenta. Sonreí silenciosamente. Fiona, cuando disfrutabas intimidando a otros sin restricciones, ¿alguna vez se te pasó por la cabeza que un día tus pecados pasados volverían para apuñalarte en el corazón? El escándalo de acoso sacudió a toda la universidad y se extendió en línea como un reguero de pólvora. Los internautas furiosos exigieron justicia. Cualquiera que se atreva a tratar a mi hija así recibirá una visita mía en el infierno. Ella debería estar en la cárcel, no en una universidad prestigiosa. La escuela actuó rápidamente, emitiendo un aviso disciplinario oficial contra Fiona Hart y declarando públicamente su política de tolerancia cero para el acoso. Lisa Evans, quien había ayudado a planificar el evento de exalumnos, también fue reprendida por la administración por su falta de supervisión. A medida que el escándalo seguía aumentando, más personas se presentaron exponiendo las fechorías pasadas de Fiona, excluir a compañeros de clase, difundir rumores maliciosos, llevar un estilo de vida promiscuo. La controversia alcanzó nuevas alturas, consolidando su caída. La diosa inspiradora, antes admirada, ahora se había convertido en una desgracia pública. Fiona había vivido disfrutando de la admiración y navegando por la vida sin dificultades. Pero ahora, enfrentada a esta inmensa reacción, no podía manejar el cambio repentino. Se encerró en su dormitorio, usando una cuenta falsa para discutir con los internautas día y noche. Sus ojos se inyectaron de sangre, su cabello cayó en mechones y, en solo unos días, estaba al borde de un colapso. Consumida por el odio, quería saber quién había expuesto el vídeo. En su desesperación, denunció el asunto a la policía y señaló a Lucy Young. Fue ella. Ella filmó el vídeo en ese entonces. Es una adicta al juego. Me negué a prestarle dinero antes, así que está haciendo esto para vengarse. Invadió mi privacidad. Exijo que la policía la castigue por esto. Incluso los oficiales que manejaban el caso la miraron con desdén apenas velado, pero aún así siguieron el protocolo e investigaron la denuncia. Lástima por Fiona. Yo fui quien obtuvo el metraje y contraté a un hacker profesional para hacerlo.
Al final, no había evidencia real que conectara a Lucy Young con la filtración del vídeo, por lo que el caso fue abandonado silenciosamente. Fiona Hart estaba absolutamente furiosa, pero por mucho que lo intentara, no podía ponerse en contacto con Lucy. Y justo cuando estaba en el apogeo de su ira, le envié anónimamente la dirección actual de Lucy Young. Esa misma noche, en un barrio pobre programado para ser demolido, tuvo lugar un asalto violento. Una estudiante universitaria atacó a otra joven con un cuchillo, cortándole la cara. La víctima tuvo que recibir 7 puntos de sutura. Su rostro quedó marcado permanentemente. Su desfiguración era inevitable. Y la atacante no era otra que la infame matona Fiona Hart. En el momento en que se supo la noticia, la universidad actuó rápidamente, expulsando oficialmente a Fiona. Fue arrestada poco después y sentenciada a 2 años de prisión. El destino quiso que, cuando fue liberada 2 años después, todavía terminara con Zachary Coleman, solo que esta vez como su amante secreta. Durante esos 2 años, la familia Coleman había estado decayendo constantemente bajo la presión invisible de la corporación Sun. Su situación financiera ya estaba al borde del colapso, apenas manteniendo la ilusión de riqueza en la superficie. La próxima vez que vi a Fiona fue en una boutique de lujo. No había cambiado mucho en apariencia, pero sus ojos estaban más oscuros, llenos de sombras de amargura. Cuando me reconoció, me miró fijamente por un largo momento antes de burlarse con malicia. Sophie Reed, ¿sabes qué tipo de relación tenemos Zachary y yo? Levant una ceja. Una mutuamente destructiva. Fiona respiró profundamente y luego sonrió fríamente mientras levantaba la tarjeta negra en su mano. Este fue un regalo de Zachary. Sophie, en realidad te compadezco. Tu prometido claramente no te ama. Me reí entre dientes. Hay algo que no sabes. Mi familia ha estado planeando romper el compromiso con los Coleman desde hace un tiempo. Simplemente estábamos esperando una razón legítima. Así que realmente debería agradecerte por entregarte como la excusa perfecta. La sonrisa de Fiona vaciló mientras procesaba mis palabras. La realización le golpeó de lleno, y su rostro se puso pálido. Acercándome a su oído, susurré, ¿cómo se siente estar en el lado receptor de la violencia doméstica? Sus ojos se abrieron de par en par con incredulidad. ¿Tú, lo sabías? Le di una palmadita en el hombro con una sonrisa burlona. Deberías empezar a pensar en lo que te pasará una vez que rompa oficialmente mi compromiso con Zachary. Sus pupilas se encogieron de terror. Su cuerpo temblaba. Tal como había predicho, 6 meses después, la familia Coleman quedó completamente en quiebra. Zachary culpó a Fiona de todo. La culpó de sus fracasos, por perder la alianza con la familia Son, por el colapso de su futuro una vez prometedor. La golpeó sin piedad, dejándola cubierta de moretones, su cuerpo negro y azul. Durante ese medio año, Fiona sufrió 2 abortos involuntarios. Su cuerpo se deterioró rápidamente. Al principio, había tratado de escapar, pero después de perderlo todo, Zachary se había vuelto alcohólico. Durante una de sus rabietas borrachas, le rompió la pierna. Desde entonces, dejó de intentar correr. Tal vez la habían golpeado hasta la sumisión. Tal vez simplemente había perdido la voluntad de luchar. ¿Y qué pasó con Lucy Young? Siempre había sido una jugadora ahogándose en deudas después de perder su trabajo, incluso su teléfono fue confiscado por tiburones solitarios como garantía. No tenía idea de que Fiona había sido completamente arruinada en línea debido al escándalo de acoso. Un día, Lucy había planeado chantajear a Fiona por algo de dinero, pero nunca esperó que Fiona viniera a buscarla primero. Las dos se malinterpretaron por completo. Lucy no tenía idea de lo que Fiona estaba hablando, pero antes de que pudiera reaccionar, Fiona la cortó en la cara con un cuchillo, tan profundamente que la herida expuso el hueso. Lucy quedó desfigurada permanentemente. Fiona fue a prisión y, sin forma de vengarse de ella directamente, Lucy dirigió su ira hacia los ancianos padres de Fiona en su ciudad natal. Los acosó tan implacablemente que perdieron sus trabajos y se convirtieron en parias en su comunidad, incapaces de mostrar sus caras en público. Pero el giro más inesperado de todos, la canción de Ethan, mi querido hermano, finalmente se enamoró a la edad de 32 años. Su pareja era un especialista de primer nivel que él personalmente había robado de otra empresa. Ambos eran notorios adictos al trabajo, pero en el momento en que se conocieron fue como si se hubiera encendido un fuego. Su relación progresó a la velocidad del rayo, se casaron en un año y, antes de que me diera cuenta, tenía un sobrinito regordete para consentir. Mis padres estaban tan contentos que se jubilaron temprano solo para ayudar a cuidar de su nieto. Y yo lo estaba haciendo muy bien, ocupado, pero feliz. Asumí un papel activo en la corporación de canciones mientras también aprendía sastrería, repostería, jardinería, escalada en roca, esquí, buceo y surf.
Me lancé a cada experiencia nueva y emocionante que pude encontrar. Había demasiados arrepentimientos en la vida, demasiadas historias que nunca tuvieron el final que merecían. La vida era fugaz y el mañana no estaba garantizado. Con esta segunda oportunidad, mientras el sol aún brillara sobre mí, iba a vivir.